Cuando se habla de individuos con fortuna o de gente afortunada, se suele citar el caso de quienes se han vuelto ricos de la noche a la mañana, o que han sido favorecidos con una herencia imprevista, o de los que gracias a la lotería u otro juego de azar reciben una suma respetable de dinero. Pero ¿son los tales, por ese motivo, verdaderamente afortunados? Hace un tiempo, el cable nos traía la noticia de lo que sucedió en Yakarta, capital de Indonesia. Por haber acertado una apuesta en una carrera de caballos, una pareja de recién casados se convirtieron de un momento a otro en multimillonarios. Animados por el evento, elaboraron infinidad de planes y proyectos, entre otros, la construcción de una casa nueva. Y para expresar su propósito en forma llamativa, el joven esposo le prendió fuego a la humilde vivienda donde habían vivido hasta entonces. De pronto su rostro se desfiguró. A gritos indicó que había dejado dentro de la casa incendiada el boleto de la jugada o apuesta. Sabía que esa papeleta era el comprobante absoluto, imprescindible para cobrar el premio. Y desesperado, se abalanzó sobre el fuego, pero los vecinos lo detuvieron. A los pocos minutos, todo era cenizas. Y así se esfumaron los sueños e ilusiones del joven matrimonio. La historia concluyó en forma trágica. Esa noche los dos jóvenes se quitaron la vida porque no pudieron soportar una frustración tan amarga. Les faltó el valor y la fe para sobrellevar la calamidad. A no durarlo, la fortuna material es esquiva y engañosa y puede desaparecer en cualquier momento. Por lo tanto, no asegura el éxito en la vida. Y para muchísimas personas, en cambio, el tesoro más valioso es la salud. Para otros es el grado de conocimiento que poseen o el grado académico. Y hay quienes consideran indispensable tener un trabajo o tarea que les permita ganarse el sustento. Un grupo menor sienten que su estima propia depende sin excepción del elevado rol o estatus que ocupen en la sociedad. Sin disminuir en absoluto la importancia que tiene cada uno de esos factores, creemos que para vivir en forma digna y provechosa se necesita algo más. Se trata de un requisito fundamental que podríamos considerar como el motor que impulsa la existencia. ¿Y a qué nos referimos? Veamos, estamos hablando de un factor esencial. Se trata de la fe. Específicamente, es la confianza que necesitamos depositar en el dueño y autor de la vida, en Dios. La persona que tiene ese tipo de fe posee una fortuna tan valiosa que gracias a ella puede hacer frente a cualquier problema o adversidad. Pero quien carece de fe en Dios, en verdad es pobre. Es un huérfano, aunque tenga salud, dinero, inteligencia u otros bienes. Tal vez esta afirmación parezca dogmática o terminante, pero vamos a probarla por medio de un ejemplo clásico. Se trata de un matrimonio que lo tenía todo. Ambos disfrutaban de perfecta salud y poseían gran inteligencia. Tenían una vivienda inmejorable. El esposo tenía asegurado un trabajo placentero. No existía ningún motivo de preocupación para ellos. El futuro se les presentaba muy promisorio. Pero a pesar de todas estas ventajas, por faltarles la fe sufrieron un gran descalabro. Estuvieron a punto de fracasar completamente en la vida. ¿Sabes a quién nos referimos? Me refiero a Adán y Eva, los padres del género humano. Y como lo enseñan las Sagradas Escrituras, la prueba de fe para Adán y Eva consistió en respetar el mandato divino de no comer el fruto de un árbol. Aparentemente una simpleza, algo sencillo, pero no era así. Ahora, agreguemos que este relato bíblico no debe interpretarse en forma alegórica. En el hecho de comer o no comer ese fruto se ponía en juego la confianza o la desconfianza en Dios. Y ellos dudaron del Creador.
Les faltó la fe para obedecer. Y el tentador le aseguró a Eva que tendría más sabiduría si comía del fruto prohibido. Ella se dejó seducir por el ofrecimiento y desobedeció la ordenanza divina. Y más tarde lo hizo su esposo. Les faltó la fe en Dios, lo que Dios decía. Y la consecuencia inmediata de su conducta fue el desasiego y el temor. Trataron de esconderse de Dios y huir de sí mismos, como si alguien pudiese esconderse de Dios. Se sintieron avergonzados. Perdieron el gozo de vivir. Y como resultado de su falta, posteriormente sobrevino la enfermedad, el dolor y la muerte. Y para todo ese diluvio de desgracias había un solo remedio: volver a ejercer fe, la fe en Dios. Volver a confirmar, confiar en su sabiduría y ser confirmados en su amor. Y este recurso insustituible era y es la fórmula única, escucha bien, la fórmula única y eterna para afrontar con éxito la existencia. Y Adán y Eva renovaron su fe en Dios. Y así pudieron sobrellevar triunfalmente las pruebas y riesgos propios de la vida, que la culpa de ellos les tocó afrontar fuera del jardín del Edén. Y yo pregunto, ¿qué en cuanto a nosotros? ¿Qué en cuanto a la sociedad que se desenvuelve en el deslumbrante y tecnificado siglo XXI? Este tiempo se ha calificado como la era posmodernista. ¿Y qué significa eso? En esencia se trata de una generación que no tiene como centro de su existencia a Dios. No, para nada. Que no profesa con sincera humildad su fe en el Creador de los cielos y la tierra. Que no cree en sistemas. En principio, los hombres y mujeres de esta época se han atrevido a proclamar con sus hechos la ausencia de Dios en sus vidas. Así actuaron los paganos que vivieron en el primer siglo de la era cristiana. Y el apóstol Pablo lo describe diciendo que para ellos no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, como dice Romanos 1:28. O sea que depositaron su confianza en ellos mismos, en su filosofía heredada de los griegos. Se gozaron en el holgorio brutal y en los deportes que podían contemplar en el imponente Coliseo romano. Y amigo y amiga, en términos generales, actualmente los espectáculos, esos que animan, excitan a las personas, los deportes, la violencia sin disimulo, han deshumanizado al ser humano. No cuestionamos el talento e inteligencia de quienes facilitaron la conquista del espacio. Ciertamente se ha conquistado el espacio exterior, pero lo que resulta imposible de gobernar es el mundo interior del ser humano. El corazón humano, con su incuestionable capacidad de hacer el bien en favor de otros, parece que se ha endurecido, se ha tornado corrupto al extremo. Y con humildad debemos confesar que estamos rodeados de problemas y dificultades de orden moral y espiritual, cuya solución no vislumbramos con claridad. Resulta que nos movemos entre sombras, entre signos de interrogación. Desconocemos el futuro de este planeta y nuestro propio futuro es incierto. Y por ello, para proseguir nuestro derrotero necesitamos tener la seguridad de que sí vale la pena vivir. Necesitamos tener fe en el Dios omnipotente. ¿Sabes que a nosotros, a esta generación que vive lo que la Biblia denomina el tiempo del fin, el Señor Jesucristo dirige esta incisiva pregunta y está en San Lucas capítulo 18, versículo 8. Y nos dice así: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es la fe? Bueno, la Sagrada Escritura la define de la siguiente manera. Vamos al libro de la fe, de los héroes de la fe, Hebreos. Y Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe entonces significa seguridad absoluta en el cumplimiento de nuestras mejores esperanzas. Significa confianza total en lo que no vemos, en los valores espirituales y por sobre todo confianza en Dios. Y esta actitud
es indispensable para vivir con éxito. Se requiere aún para el cumplimiento de las actividades más comunes de la vida. Quien sube a un autobús necesita confiar en que el conductor lo transportará al destino prefijado. Quien acepta un cheque u otro documento para su cobro debe confiar en quien se lo da y en el sistema bancario, suponiendo que habrá fondos suficientes para pagarle. Quien se deja conducir a una mesa de operaciones necesita confiar en el cirujano y en la ciencia médica en general. Los que se unen en matrimonio necesitan confiar el uno en el otro. Se necesita fe casi para cada tarea o acto que nos proponemos realizar. Sin embargo, la fe en mayúsculas, la que constituye la forma, yo diría la gran fortuna y la forma correcta de ser del ser humano, es la que proviene de Dios y que se tiene solamente en Él y a través de Él. Porque sin ella la vida cristiana no tiene sentido y la vida en sí no tiene sentido, es intrascendente. Y esta verdad es confirmada por el siguiente pasaje que se lee en la Epístola de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, y nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gracias al don de la fe, el creyente se vincula con la fuente inagotable de energía, de poder y de esperanza. En virtud de la fe, el ser humano recibe la ayuda y el consuelo necesarios para vivir. Recibe directamente los consejos de Dios a través de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Los chascos y las penas son mitigados por la fe. Y cuando el alma está en duelo por la muerte de un ser amado, la fe es el recurso milagroso que nos permite seguir confiando en un Dios de amor. Nuestro corazón a veces no lo comprende, y mucho menos nuestra razón no comprende todas las injusticias y desgracias de la vida, pero la fe ilumina nuestro entendimiento con la seguridad de que sobre todo eso, los planes sabios y bondadosos de Dios habrán de cumplirse. Aclaremos, sin embargo, que la fe no implica una actitud de resignación frente a las calamidades de la existencia, no, es mucho más que eso. Un experimentado escritor cristiano declaró lo siguiente. Él dijo: es una equivocación de muchos creyentes transformar la fe en un culto de la consolación. La fe no es una seguridad estática, no es un calmante contra las angustias y la muerte, pero nos pone en las manos de Dios y Él no puede abandonarnos. La seguridad de la fe, agregó, no debe concebirse como la de un castillo o fortaleza. Debe ser la seguridad de un navegante que sabe dominar su nave contra el viento y marea. Sí, efectivamente. La fe es un principio vital. Es un don divino que moldea y modela la conducta. No consiste en un mero asentimiento intelectual de un credo o de una teoría religiosa, sino que es la respuesta dinámica del alma a las promesas y a la voluntad divina. Es el aliento espiritual que viene del cielo y que se manifiesta en la vida activa del creyente en una forma práctica. Esta declaración cobra una fuerza vivencial realmente impactante al repasar lo que se denomina como la gran galería de los héroes de la fe. Ellos tuvieron muchos problemas, pero mira sobre los problemas lo que tuvieron. Nos referimos a prohombres destacados y las heroínas de Dios mencionadas en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Allí figura, entre otros, Abel, el primer mártir de la historia, quien por fe ofreció el sacrificio requerido por Jehová Dios y que por ese motivo fue asesinado por su hermano Caín. También se habla de Enoc, que por su fe corroborada por una conducta que agradó a Dios, fue transpuesto al cielo sin conocer la muerte. Y luego se subrayan las vidas singulares de Noé, de Abraham, y asimismo la de Moisés que se sostuvo como viendo al invisible.
Y para inspiración de muchos que cayeron en pecado, se subraya la fe de Rahab, la ramera, que fue usada por Dios para cobijar en su casa a los espías enviados por Josué. Y de esa manera facilitó la conquista de la ciudad de Jericó y por consiguiente la entrada triunfal del pueblo de Israel en Canaán. Todos ellos, amigos, y muchos más, fueron capaces de cumplir el designio previsto por Dios para ellos, en virtud de la fe que depositaron en Dios. Como se comprende, al señalar la eficacia triunfante de la fe, nos estamos refiriendo a la fe viva y genuina que describe la palabra de Dios y que se ilustra, por ejemplo, en el relato que se ve en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Así se dice que había 2 ciegos sentados junto al camino, los cuales, oyendo que Jesús pasaba, dice Mateo 9, 27 al 30, dieron voces diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos le dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Indiscutiblemente, estos 2 hombres tenían fe. El gran milagro de darles la vista fue hecho por Jesús, pero ellos cumplieron con un requisito indispensable: creer. La fe en Jesús no solo representa salud para el cuerpo, sino algo mucho más valioso: vida abundante para el alma. La paz, el gozo, la esperanza y todos los demás bienes espirituales están al alcance de la persona que cree. La dádiva incomparable que se ofrece al creyente es la vida eterna. Así lo enseñó Jesús, el gran maestro, cuando dijo lo que registra en San Juan 3:16. Tú lo conoces de memoria, repitámoslos, comencemos. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravilloso, ¿no es cierto? La invitación divina es que creamos en Cristo. Es que confiemos en su poder y en el valor de su sacrificio en la cruz. ¿Por qué, sin embargo, somos tan reacios a confiar de todo corazón en Él, entregarle nuestras vidas y a no confiar en las promesas de su santa palabra? Se cuenta el caso de un hombre que hizo un pedido muy especial al presidente Abraham Lincoln. Solicitó encarecidamente que perdonara la vida de su hijo, el cual había sido condenado a muerte por haber cometido una falta muy grave en sus obligaciones como soldado. Y frente al silencio del presidente, el padre compareció durante varios días consecutivos al despacho del mandatario para implorar la absolución del hijo. Finalmente, el corazón magnánimo de Lincoln cedió. Aunque las autoridades militares demandaban el cumplimiento de la sentencia, el presidente ordenó que se perdonase la vida del joven soldado. Y cuando el padre recibió la información, le costó creerlo. La noticia era demasiado buena. Entonces volvió a presentarse ante el presidente en su despacho. Cuando éste lo recibió, el padre le dijo: «Usted prometió perdonar la vida de mi hijo para que yo deje de venir a su despacho. Pero ni bien me vaya, lo hará fusilar, ¿verdad?». Y Lincoln le respondió: «Vaya en paz, mi amigo. Si su hijo vive hasta que yo lo haga fusilar, llegará a ser tan viejo como Matusalén». Y a semejanza de este padre, ¿nos cuesta creer en lo que Dios nos promete? ¿Sus promesas nos parecen demasiado buenas para aceptarlas? Seamos prácticos. En forma breve y dependiendo de la sabiduría que proviene de las Santas Escrituras, repasemos brevemente algunos secretos para tener una fe viva. En primer lugar, necesitamos reconocer que en su bondad Dios repartió una medida de fe a cada uno. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3. Tal vez nuestra fe sea escasa, pero tengamos la certeza de que el gran dador nos dio una valiosa porción de ella. No dudemos sobre eso.
Anhelemos disfrutar de esa experiencia. El escritor Palacio Valdés declaró: el que no desea tener fe no será creyente. Recordemos además que para tener una fe viva es importantísimo conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Aquí está. A medida que lo conocemos, nuestra confianza en Él se fortalece. Es imposible confiar en un desconocido. ¿Cómo lo conocemos a Dios? Familiarizándonos con las enseñanzas y promesas de su santa palabra. Escucha este requisito esencial que está subrayado en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí está. Como notamos, al alimentarnos del pan espiritual, que es la palabra de Dios, somos nutridos con fe. Pero hay otro paso que debemos dar con toda humildad. Y esa es una actitud del alma. Y se menciona en San Lucas capítulo 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Yo pienso que este es un bendito ruego, ¿no es cierto? Maravillosa oración, maravillosa petición. El último requisito que enumeraremos hoy para desarrollar una fe viva, muy viva, tal vez el más importante de todos. ¿Sabes en qué consiste? Consiste en ejercitarla. O sea, aplicar las verdades de la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Debemos demostrar por nuestra conducta que hemos empezado a conocer a Dios y a confiar en Él. Y no hay nada mejor que sus promesas. Subraya las promesas, porque las promesas de Dios son cheques en blanco que están respaldados por el banco del cielo. Cheques en blanco firmados por Dios. Y de ese modo nuestros hechos hablarán más fuerte que nuestras palabras. Cuando nuestra voluntad es guiada por el Espíritu Santo, entonces seremos impulsados a obrar conforme a nuestro discernimiento espiritual y estaremos en el camino correcto. La necesidad de que nuestra conducta compruebe que tenemos una fe viva es subrayada por vía contraste en el siguiente mensaje del apóstol. Escucha lo que dice Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que la verdadera naturaleza de la fe que profesamos se revela a través de nuestras obras. Si decimos que creemos que es una obligación amar a nuestros prójimos, pero no lo demostramos por medio de actos de misericordia, nuestra fe está muerta. Se trata de una simple teoría intelectual que no ha penetrado en nuestro corazón, ni ha movido nuestra voluntad. Y de acuerdo con la Escritura, ese es el tipo de fe que tienen los demonios. Dicen, ellos creen y tiemblan. Santiago 2:19. La fe viva es muy distinta. Es un principio o fuerza espiritual irresistible que conduce a la acción. Produce resultados definidos en el carácter del creyente y ejerce una influencia evidente en su conducta. Y ahora, a manera de conclusión, abramos nuestros ojos espirituales a fin de descubrir cuál es el gran secreto para transformarnos en creyentes afortunados que gocemos de una fe viva y de la más grande riqueza que Dios nos ofrece. Al escribirle a los Gálatas, el apóstol Pablo declara: en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El rito de la circuncisión, o sea, la marca externa que recibía el varoncito judío pocos días después de haber nacido, era considerado de muchísima importancia y lo es hoy para los israelitas. Pero ellos creían que eso los distinguía como pueblo de Dios. Pero inspirado divinamente, el apóstol
El apóstol Pablo afirma que no es la apariencia externa de religión lo que tiene valor. Lo indispensable es tener fe, una fe que ora por el amor. Esta última palabra le da sentido a todo. El amor, la mayor de las 3 virtudes teologales enumeradas por Pablo en 1 Corintios 13, es el don o principio divino que le da alas a la fe. El amor genera una fe viva. El amor es el móvil más potente del universo. Y no puede ser de otra manera. Porque la insuperable definición que la Biblia da de Dios es la que encontramos en 1 Juan 4:8, donde dice: Dios es amor. La expresión suprema de Dios y su amor aquí en esta tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Y por ese motivo, siguiendo la exhortación bíblica de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amigo y amiga, si así lo hacemos, nos transformaremos en cristianos victoriosos. El Espíritu Santo nos investirá con una fe viva. Seremos creyentes realmente afortunados. Acompáñame en oración. Dios y Padre nuestro, te agradecemos porque en medio de un mundo recargado con bienes materiales, tú nos ofreces la infinita riqueza de tu amor y el don maravilloso de la fe. El corazón de multitudes está reseco, pero gracias a Jesucristo y por medio de tu santa palabra podemos afrontar la marea de la duda y perseverar bajo todas circunstancias en nuestro peregrinaje al cielo. Danos hoy, oh Dios, un profundo deseo de gozar de una fe viva, porque te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigo y amiga, muchísimas gracias por tu compañía. Me alegra que perteneces a la familia espiritual de Escrito Está. Pero ha llegado el momento de despedirnos y es todo el tiempo que tenemos por hoy. Dios nos ha hablado por su palabra y te invito a continuar estudiando los mensajes de fe y esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos y ver nuevamente estos programas. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.